volantes firmados por el hijo del Mayo Zambada, al que le dicen el Mayito Flaco, en los que anuncia que su objetivo es derrocar al gobierno del morenista Rubén Rocha Moya. No solamente eso, lo acusa de haberse coludido con los chapitos y de tener al Estado en la situación en la que la tiene. Es una facción del cártel más relevante de este país, anunciando una guerra política contra un gobernador de un estado que frente a los ojos de todo el mundo está bajo sospecha de haberse coludido con el crimen organizado. Ya olvídese de que sea un gobierno que no haya podido pacificar la región, que lleve mes y medio la ciudadanía en pánico, muerta de miedo, la economía arrinconada, los negocios abren menos tiempo, los restaurantes están semivacíos, los papás siguen teniendo miedo de llevar a la escuela a sus hijos, ya ni al béisbol van el fin de semana. Y mire que en Culiacán no ir al béisbol está más penado que no ir a misa. Tengo en la línea a Carlos Matienzo, tiene una maestría en seguridad internacional, es especialista en temas de seguridad. Carlos, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Carlos, el gusto es mío y un saludo a tu auditorio. ¿Qué se puede decir sobre la violencia en México en estas poco más de 3 semanas que lleva en el poder la doctora Claudia Sheinbaum, empezando en los casos de Sinaloa, en lo de Chiapas, en lo que hemos visto en Guerrero y en el favorito de la presidenta, Guanajuato? Pues, Carlos, que la violencia, los fenómenos de violencia no conocen de los tiempos políticos. Este es el inicio, y lo sabíamos, el inicio de gobierno más violento de la historia de México, porque así lo indican los datos de homicidios, pero además es un inicio de sexenio conflictivo, en el sentido de que no solo es la violencia ya, digamos, internalizada de algunos estados, sino que iniciamos un sexenio en medio de un conflicto abierto, muy sonoro, que es el caso de Sinaloa. Yo lo compararía tal vez solo con el caso de la transición de 1994-1995, cuando el conflicto zapatista estaba, digamos, en su efervescencia, y era de otra característica, porque había posibilidades de resolverlo por la vía del diálogo, ¿no? Aunque no con pocos tropiezos. Aquí tenemos una guerra entre organizaciones criminales, entre feudos, clanes, como lo queramos llamar, en el caso de Sinaloa. Tenemos el otro conflicto abierto también, qué casualidad, también en Chiapas, en la frontera con Guatemala, y tenemos los otros pequeños focos rojos, pequeños me refiero en ese impacto mediático, pero tenemos Morelos, tenemos Colima incendiados, tenemos el caso de Guerrero, por Dios, lo que pasó en Chilpancingo, y otros estados también como Guanajuato y como el caso de Sonora. Es un inicio de sexenio que nadie querría tener, pero así le dejaron el país a la nueva presidenta. Uh-huh. ¿Crees que está haciendo lo correcto para pacificarlo? Mira, yo creo que es muy pronto para saber, incluso para poder determinar qué está haciendo. Platicamos la última vez, hay un viraje, hay al menos una buena intención. Te escuchaba yo en uno de tus noticieros decir muy acertadamente, no se mencionó la palabra abrazo, la frase abrazos no balazos ni una sola vez. Es positivo, pero no deja de ser más que una señal. ¿Qué sabemos de lo que ha pasado, digamos, en terreno? En primer lugar, sí hemos visto, al menos hemos logrado apreciar una mayor intención de confrontar por parte de las Fuerzas Armadas al crimen organizado. Eso incluido viene con los abusos, ¿no? Porque en todos estos años no hemos sabido, digamos, institucionalizar el uso de las Fuerzas Armadas. Pero sí se siente una mayor intención de combatir de manera frontal el crimen organizado. Ahora, de lo que es la estrategia como tal, pues es muy pronto para saberlo. Probablemente apenas se están reorganizando y reconstruyendo las capacidades de inteligencia, y no veremos grandes detenciones necesariamente en el corto plazo, ni grandes cambios. Lo que vemos apenas es una intención, y es apenas una señal de que sí hay una mayor inclinación a combatir el crimen organizado. Pero para cómo está el conflicto y la situación, es muy poco eso. Déjame te pregunto sobre 2 datos concretos. Primero, a la presidenta Sheinbaum le encanta decir que Guanajuato está peor. Cada vez que le preguntan de Sinaloa, cada vez que le preguntan de Guerrero, cada vez que le preguntan de cualquier estado gobernado por Morena, ella contesta, Guanajuato está peor. ¿Sí Guanajuato es el peor?
No, básicamente es una trampa aritmética lo que hacen. Mencionan el estado donde hay más asesinatos, digamos, en total, pero evidentemente los estados donde hay más población es donde suele haber más crimen, ¿no? Como suele haber más de todo, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, quisieras sacar el número de robos, pues te va a salir que es el Estado de México. Eso no quiere decir que Guanajuato esté bien. Guanajuato tiene un gran problema ya de muchos años, pero si tú pones su tasa por cada 100,000 habitantes, sí está en el top 10, pero no en el top 3. ¿Cuáles son los estados más problemáticos ahorita? Bueno, tenemos el caso de Colima, tenemos el caso de Morelos. Morelos es, por ejemplo, particularmente grave porque son todos los municipios de Morelos los que están con tasas altas de homicidios. Tenemos ya el caso de Sinaloa, que todavía tramposamente no se refleja en las cifras, digamos, delictivas, pero pues lo que estamos viendo diario, quienes monitoreamos, digamos, la actividad criminal, diario hay, digamos, cuerpos que se encuentran, casos de secuestro, tomas carreteras, quemas de negocios. Guanajuato no está en la efervescencia de su propio conflicto. Ese momento ya pasó. Sigue siendo un lugar altamente problemático y violento, pero hoy la efervescencia está en otros lados, ¿no? Está en ciudades como Acapulco, de nuevo, que hemos dejado de hablar de Acapulco en mucho tiempo. Sí. Acapulco diario tenemos es que lo de Sinaloa es brutal, ¿no? Y jala la marca porque cada día es algo brutal. O sea, hoy 19 asesinatos y luego avientan volantes desde el aire con avionetas para anunciar que quieren derrocar al gobierno. O sea, llegas a un nivel que dices, qué cosa, ¿no? Yo, francamente, tú llevas cubriendo más esto, Carlos. Francamente, yo no recuerdo un periodo de inestabilidad tan largo en un mismo lugar. Probablemente Tamaulipas, Nuevo León en su momento, por ahí de 2011, o Michoacán. Michoacán particularmente cuando fue el conflicto con las autodefensas. A eso lo equipararía yo, ¿no? A una guerra abierta, ¿no? Y por otro lado, muy importante el caso Sinaloa, yo creo que esto que estamos viviendo, que nos sirva de lección para todos los mexicanos. La paz narca, porque eso había en Sinaloa, ni es tan pacífica ni es duradera. Lo que estamos viviendo hoy es la consecuencia de entregarle, de cederle control muy paulativamente a las organizaciones criminales para obtener a cambio una paz supuestamente entre ellos, aunque se siguen matando muy discretamente. Pero cuando eso revienta, como pasó en su momento en Nayarit con el procurador narco Edgar Beitia, cuando eso revienta como está reventando en Sinaloa, es trágico, porque lo que pasó es que durante años se hicieron fuertes y se siguieron haciendo fuertes, y cuando por fin entran en guerra, pues vivimos lo que estamos viviendo. ¿Sirve que haya costos políticos? Es decir, mucha gente, ayer el PAN, sin ir más lejos, pide la renuncia del gobernador de Sinaloa. La fiscalía acusa de montaje al gobierno de Sinaloa. El gobierno de Sinaloa dice que la fiscalía es la que miente. ¿Qué te parece todo esto? O sea, ¿tendría alguien que renunciar? ¿Tendría que estar en la cárcel la fiscal? ¿Tendría que caer el gobernador? ¿Esto serviría para pacificar? No, es fundamental que suceda, yo diría, Carlos, en el sentido de, a ver, el gran problema de todo esto es la falta de consecuencias, ¿no? O sea, se asesina en México porque no hay investigaciones que castiguen a los culpables. Se arman los grupos y combaten porque saben que la única consecuencia es o perder o ganar esa batalla, pero no recibir castigo por parte del Estado. Y las autoridades cada vez se sienten más libres de hacer estos pactos. Se lo hicieron durante estos 6 años al amparo de una frase es poderosísima, como fue el abrazos no balazos, y eso muchos lo leyeron como abrazos, abrazos, abrazos. Tiene que haber consecuencias políticas y judiciales frente a quienes traicionaron a lo más importante, que es la Constitución, que son las leyes, que es el Estado de Derecho. Ese sería, desde mi punto de vista, la señal realmente importante del nuevo gobierno. Si van por Rocha y por su aparato de seguridad, quiere decir que van en serio y que van a tocar no solo a sus enemigos y van a criticar no solo a Guanajuato, sino que también van a ir por los de su régimen, por los de su partido, y esa es una señal que sería muy positiva para muchos. Carlos Matienzo, gracias por estos minutos para W. Buenas tardes. Gracias a ti, Carlos. Hasta luego. Hasta luego.